unos minutitos para quienes vienen integrándose a la conexión. Ya, como decía Daniela, mi nombre es Michelle Contreras, soy nutricionista de profesión y en este momento me encuentro cursando mi diplomado en gestión en inocuidad alimentaria. Es una especialización más bien de otro área de la nutrición, pero no menos importante en estos tiempos de la cuarentena. ¿Ya? Entonces, pero sí, día lo que vamos a hablar va a ser sobre el mindfulness, que es principalmente la emoción y la alimentación consciente. Bueno, veremos primero qué se trata esto. Y que tenemos o sabemos que, cierto, la influencia de las emociones tiene algunas como resquicios que nos da hacia la conducta alimentaria. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos en el día o durante nuestra vida distintas emociones que parten desde que nacemos hasta cuando nos desarrollamos como adultos. Y estas emociones que vamos obteniendo, por ejemplo, a partir de la lactancia materna, cuando estamos apegados al pecho de nuestra madre, por ejemplo, nos entregan emociones de amor, de satisfacción, de entrega, ¿cierto? Nos van a fichar o nos van a entregar cómo nosotros nos vamos a relacionar con la comida. ¿Por qué dice uno? ¿Por qué uno relacionaría las emociones y la conducta alimentaria? Pues bien, la alimentación, por ejemplo, la forma en la que nosotros, desde el primer momento, como ya lo dije, a través de la boca, ¿cierto? Nos entrega esta sensación o plenitud. Y además porque durante las emociones, a lo largo de la vida también nosotros relacionamos los sentimientos o las emociones principalmente con situaciones cotidianas. Por ejemplo, ¿quién no ha dicho alguna vez, ay, se me apretó el estómago con esta emoción? Ay, no puedo tragar, ¿cierto? O siento mariposas en mi estómago. Relacionamos directamente ambas. Por lo tanto, siempre vamos a tener una influencia. Pero no son las emociones principalmente eh, lo que nos afecta, perdón, tenemos distintos factores. Uno de esos puede estar condicionado al exceso de peso, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos un aumento de masa grasa, tenemos una producción hormonal distinta. Por lo tanto, hay mediadores químicos que funcionan de distintas formas. Por ejemplo, tenemos marcadores bioquímicos o genéticos como MC4R, como FTO, u otros relacionados a nivel mediadores químicos, por ejemplo, como serotonina, como grelina, como leptina, que son hormonas que nos ayudan en la saciedad también. Entonces, si bien relacionamos eso del exceso de peso con los factores emocionales, por ejemplo, cómo nos vamos sintiendo, la ansiedad, el estrés, el cansancio, la pena, la rabia, eso refleja también una mayor ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros no son las emociones finalmente las que nos afectan, sino que son las formas de enfrentarlas. O sea, cuando nosotros no somos capaces, se ve afectada esto entonces en nuestros hábitos alimentarios. Y entonces ahí conocemos otro concepto que se llama el comedor emocional. O sea, son personas que comen por lo que van sintiendo durante el día, cómo van relacionando esta emoción en sí. Entonces, pueden existir distintas emociones que afectan la alimentación, tanto negativas como positivas. Por ejemplo, negativas. Hoy tuve un mal día, me relacioné a lo mejor de una forma negativa con mi compañero de trabajo, tuve problemas en la familia, terminé con mi pololo, con mi pareja, o peleé, o tuve problemas con mi hijo. Esas son emociones negativas que nos marcan para llevar a la boca ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, ¿qué pasa entonces con esta
sensación que tenemos nosotros, decimos, ya, no sé cómo expresar mi emoción negativa. No sé cómo decir, ¿sabes qué? Me da rabia lo que hiciste, o me da pena lo que hiciste, o lloro. No, sino que tratamos de, con la comida, callar lo que nuestra boca quiere decir. Por ejemplo, peleé con mi pololo, que es como sociedad hemos aprendido comer un buen tarro de helado, ¿cierto? O ahí estoy como cansada, estoy como con pena hoy día, hoy me voy a comer un churrasco. Ya esas son acciones negativas. ¿Qué pasa con las positivas, por ejemplo? Las positivas son acciones que nos ayudan y nos reconfortan, pero también lo asociamos a la alimentación. Por ejemplo, la comida, ¡oh, qué rico! La comida rica de la abuelita. Hoy voy a ir donde mi abuelita, me siento muy feliz, pero voy a comer calzones rotos. Eh, Me voy a casar. Una actividad o una emoción súper positiva, en algunos casos, claramente, y voy a aumento de peso. Justo cuando en este proceso de que estoy planeando mi matrimonio, por ejemplo, aumento de peso. Entonces, por eso existen distintas emociones que no pueden ser tanto positivas como negativas, que no nos hacen cambiar o tener algo en la alimentación que no debería ser, en realidad. Entonces, cuesta un poquito que cargue. Entonces, las emociones negativas en el organismo, nosotros las percibimos como amenaza, ¿ya? Entonces, si tenemos pena, rabia, frustración, conflictos que tenemos que nos pueden generar otro tipo de emociones, a nivel fisiológico, nuestro cuerpo existe una liberación de glucosa. Liberación de glucosa, entonces, para subsanar esto, la glucosa a nivel fisiológico libera insulina, por lo tanto tiende a disminuir la glucosa. Pero cuando hay una liberación de glucosa en sí, cuando hay mucha circundante que hace el organismo, debería suprimir las ganas de comer, debería disminuir esas ansias de comer. Por lo tanto, nosotros no deberíamos sentir estas ansias o deseos de comer en exceso muchas veces, pero ¿qué pasa? Al contrario, yo estoy con pena, estoy con rabia, por ejemplo, ahora en este momento de cuarentena, estoy estresado, estoy en mi casa, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo en la casa, por ejemplo, pero nos alimentamos de una forma en mayor cantidad y de una forma inadecuada. Por lo tanto, ¿qué pasa en estas condiciones? Son por conductas finalmente aprendidas. ¿Qué pasa? Que cuando niños, por ejemplo, nos caemos, la mamá nos da un beso y nos compra un dulce. Muy común, ¿cierto? Tenemos esto de que la comida es un premio para nosotros muchas veces. Pues hoy día hice bien mi pega, me merezco comerme un helado. Hoy me saqué una buena nota, celebremos. Pasamos el semestre, ¿qué hacemos? Celebramos, ¿cierto? Nos juntamos a comer, a tomar algo. Entonces, todo lo relacionamos finalmente a la alimentación, porque nuestra vida ha girado finalmente en cosas que sean buenas o malas a la alimentación. Entonces, hay distintos factores que nos llevan a finalmente a tener a hacer un comedor emocional. ¿Cuál es? Lamentablemente, las mujeres estamos mucho más altas en riesgo de ser un comedor emocional solamente por el hecho de ser mujeres. ¿Ya? En pacientes con sobrepeso o en personas que tengan sobrepeso o obesidad, por lo que les decía, por los mismos marcadores. Y además, por esta conducta aprendida de dieta. ¿Qué pasa con la dieta? Nosotros estamos eh, relacionados a cómo nos vemos físicamente con cómo comemos. Entonces, cuando yo tengo esta figura en mi mente de cómo me veo, trato de, o digo ya, me voy a dieta, no voy a comer. ¿Cómo? ¿Qué pasa conmigo? Siento culpa. Para la culpa, no sé cómo calmarla, vuelvo a comer.
Entonces es un círculo vicioso, por lo tanto se da en personas que tengan sobrepeso o obesidad este comedor emocional. Y como ya lo decía, esta insatisfacción o la preocupación por el peso o la imagen corporal. También, como ya lo habían mencionado, cuando nosotros tenemos sentimientos negativos, nosotros tratamos de calmar esta hambre o calmar esta saciedad, o sea, perdón, esta necesidad con alimento. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos o estamos en proceso o en cuadros de depresión o sentimientos depresivos, tendemos a consumir más alimentos o dejarlos de comer, ¿cierto? El historial de dieta, como ya lo mencioné, el estrés, las emociones negativas. Y acá quiero centrarme en un punto súper importante, que son las horas de sueño. Por ejemplo, nosotros tenemos un reloj circadiano. Cuando nosotros sabemos cuándo debemos dormir por la luz, ¿cierto? Pero estamos acostumbrados o estamos identificados, por ejemplo, con esta luz artificial, la luz de la casa, ¿cierto? Las pantallas nos generan distintas luces, por lo tanto, nuestro organismo no hace esta correlación de sueño o este ritmo circadiano. Por lo tanto, yo tengo muchas horas de vigilia. Tener menos horas de sueño, nuestro cuerpo también comienza a no sintetizar ciertas hormonas, por ejemplo, la de la melatonina. Y esa está súper relacionada con las otras hormonas que nos dan, por ejemplo, la saciedad o el hambre, que hablamos de la leptina, la grelina, etc. Entonces, cuando no estamos en nuestras horas de sueño correspondientes, también tenemos factores de riesgo. ¿Qué pasa muchas veces cuando, por ejemplo, eh, estamos en unos nocturnos? En hospitales, ¿cierto? Cuando estamos haciendo nuestro internado, que dormimos menos en sí, cuando estamos en turnos de noche, en los trabajos, entonces también tenemos el mayor riesgo de ser un comedor emocional y por lo tanto aumentar también el consumo de ciertos alimentos. Y como ya lo mencionaba, tenemos por genética. Nosotros podemos tener ciertos marcadores, por ejemplo, como el gen MC4R o el gen FTO, que al estar presentes dentro de nuestro organismo nos condicionan para tener mayor sobrepeso u obesidad y también están relacionados con los neurotransmisores como la serotonina, por lo tanto también aumenta esta ansiedad por comer. El factor social. Es súper importante el factor social, el cómo nos relacionamos. Muchas veces tenemos sentimientos, por ejemplo, con nuestros padres. Nos dejan marcadas ciertas situaciones con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que el no saber o el no saber o no podemos expresar estos sentimientos finalmente nos hacen aumentar el consumo. Ya en muchos casos o en algunos casos clínicos que he leído, por ejemplo, las personas o los pacientes que están con enfermedades de la conducta alimentaria como, eh, perdón, se me fue el concepto, que tienen disminuido, por ejemplo, el peso, eh, están con la, a ver, ¿cómo puedo expresarlo? Tienen conductas que cuando fueron niños o cuando fueron con sus padres, la relación que tuvieron con sus padres, no se ven identificados con la madre, por ejemplo, tienden a no consumir alimentos. Leí un caso clínico, por ejemplo, de una chica que dejó de comer, eh, bajó 28 kilos porque vio como su padre por diabetes murió. Por lo tanto, ella dejó de comer todos los alimentos que le podían, que ella asemejaba con la muerte. Por lo tanto, entonces nosotros el factor social es súper importante en la relación de esta comida. Y como ya lo dije, el factor orgánico. Lamentablemente, y por ser mujeres, nosotros tenemos un ciclo menstrual. Cuando en nuestro ciclo menstrual está presente las hormonas de estradiol y progesterona. Por lo tanto, el estradiol nos ayuda a bajar esta ansiedad alimentaria, pero cuando nosotros comenzamos con nuestra fase lútea, que es previa a la menstruación, nosotros aumentamos nuestra
progesterona. Por lo tanto, hace que nuestra alimentación, nuestras ganas o ansias de comer aumenten. Y por lo tanto también están involucradas la leptina, que es la hormona de la saciedad, y la grelina, ¿ya? Que es la hormona del hambre. Entonces ahí se ve todas incorporadas estas hormonas eh, que no sabemos bien finalmente cómo llevar la alimentación ideal. ¿Ya? Ahora mi pregunta es, ¿ustedes son conscientes de la alimentación? ¿Ustedes piensan en el día qué van a comer, qué no van a comer, o finalmente se dejan llevar el instinto? Aquí pueden ir votando ya, la respuesta sí, no, ¿cierto? Que aparece en la pantalla. Finalmente, a ver si durante el día yo pienso en qué voy a comer, cómo lo voy a comer, con quién lo voy a comer, o finalmente no, yo es cuando tengo hambre, cuando siento esta hambre. Hay algunos que dicen que tienen problemas con el sonido. ¿Sigue ese problema con el sonido? No sé si me pueden responder. Aquí hay alguien que dice que sí. Carolina Gutiérrez dice sí, yo trato de organizar mis comidas. Ya, súper. Entonces se escucha bien. Ya. Entonces vamos a mostrar las respuestas. Dice que el 44 del total de personas dice que sí, y 22 personas dicen que no son entonces conscientes de la alimentación. ¿Por qué es importante ser consciente de la alimentación entonces? Porque eh, debemos, creo que tengo un problema con la... Ya. Entonces, continuamos. Después de, por ejemplo, tener un mal día, ustedes se han dado ánimo, por ejemplo, con comer chocolates o comer papas fritas, ¿cierto? Y el hecho de estar alegre o deprimido también puede influir con nuestra alimentación. Chicos, la persona que está levantando la mano, al final vamos a hacer las respuestas, ¿ya? O sea, las preguntas-respuestas para que podamos alcanzar en el tiempo, ¿ya? Entonces, la mayoría entonces nos anestesiamos para alimentarnos, y la comida puede ser nuestro consuelo, puede ser a veces nuestra vía de escape. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos, lo primero que sentimos es placer, inmediatamente es el placer. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos alimentamos mal o consumimos alimentos que no deberían ser, nosotros tenemos, pues sigue otro sentimiento, que es la culpa. Entonces, finalmente calmamos esta ansiedad por sentirnos mal, terminamos sintiéndonos mal. ¿Y qué hace? Entonces un círculo vicioso finalmente, porque eh, tengo un sentimiento negativo, consumo un alimento, me arrepiento del alimento, me vuelvo a sentir mal, vuelvo a comer otro alimento. Entonces, claro, se convierte en este círculo vicioso. Entonces, acá nosotros deberíamos ser entonces conscientes de esta alimentación, por lo tanto, nosotros deberíamos también conocer los diferentes tipos de hambre que podemos tener. ¿Qué hambre existe? Existen dos tipos, el hambre emocional y el hambre física. Quería que ustedes pudieran contestar si saben cuál es la diferencia entre estos dos tipos de hambre. ¿Cuál es la diferencia entre el hambre emocional entonces y el hambre físico? Acá va a aparecer el cuadrito entonces con las preguntas, y que nos van contestando también en el chat. Entonces, bueno, acá
Yaimari Medina dice que uno está consciente por la pregunta anterior de eso y en el último tiempo porque no se puede salir a comprar mucho. Bueno, esa es una también de las tareas que tenemos hoy día como nutricionistas, es poderles entregar la mayor cantidad de opciones, por ejemplo, de que puedan consumir alimentos tanto saludables, no saludables, ¿cierto? Y, y también ver lo del hambre emocional y el hambre físico. Entonces, vamos a mostrar nuestra respuesta. Tenemos entonces 30 personas que dicen que sí saben la diferencia y 26 personas que no saben la diferencia. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Dice, la física es cuando me ruge la guatita. Sí, César, es cuando nos ruge la guatita. ¿Por qué? Porque es claro de carácter fisiológico, o sea, mi organismo está hablando. Pero hay hambre emocional. Javi, ¿quieres hacer una pregunta? Al final después vamos a contestar todas las preguntas. ¿Ya? Entonces, el hambre emocional o la ansiedad es cuando tenemos esta sensación o angustia de querer consumir un alimento, pero es un alimento concreto, ¿ya? Es en ese momento cuando uno dice, quiero comer hoy día chocolate y tiene que ser ese chocolate y tiene que ser el marca, voy a decir una marca, ya, es sin marca, el Sanero con almendra, es ese chocolate y no puede ser otro. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos distintos, como por los sabores podemos también identificar qué sentimientos queremos un poquito callar con la alimentación. Por ejemplo, si queremos consumir algo dulce, es por sentimientos, por ejemplo, de euforia o depresivos, y en el caso contrario, cuando tengo inquietud, sería de algo salado. ¿Ya? También lo asociamos con querer en momentos o situaciones negativas y también, como ya lo mencioné, que se podían dar en acontecimientos positivos o negativos como matrimonio, etcétera. ¿Ya? Y también tenemos la ansiedad por lo que viene, finalmente no sabemos. Y es lo que se puede dar actualmente, porque no sabemos si en 2 meses más vamos a volver a esta realidad que teníamos, o en 5 meses, o en 6 meses, en realidad, por lo tanto también se dan estos cuadros de hambre emocional durante estos días. Cuando hablamos del hambre física, entonces, o fisiológica, yo tengo estos sentimientos y llega también de forma paulatina, por lo tanto uno puede posponer esto. Por ejemplo, dice, ay, siento hambre, me ruge la guatita, como dijo alguien por acá, siento este vacío, ¿cierto? Pero yo digo, ¿sabes qué? Son a la 1:30 voy a ir a comer. No es un sentimiento que yo tengo que callar en un momento ahora, ya. Y se puede satisfacer también con cualquier alimento, por lo tanto, yo tengo la capacidad de elegir qué alimento. Por ejemplo, voy al casino, que todos, ¿cierto? Dentro de la universidad tenemos. Voy y digo, ya sabes que hoy día voy a consumir ensalada, voy a consumir esto de plato de fondo, no sé, pollo, pero no quiero carbohidratos, no voy a comer papas, voy a cambiarlo por, no sé, tengo medio pan integral, por ejemplo, etcétera. Entonces yo puedo elegir y puedo satisfacer también. En cambio, a diferencia del hambre emocional, no tengo esa capacidad, ¿ya? Y eh, puedes tener la capacidad también de decir, ¿sabes qué? Estoy satisfecho, estoy pleno, voy a dejar de comer. Puedo dejar la mitad del plato, puedo dejar parte de ella. A diferencia del hambre emocional, yo como todo. Entonces tengo esa sensación después de culpa porque me comí no sé, la tableta completa de chocolate. Después, y de nosotros en el hambre física, perdón, tenemos esta sensación o esta satisfacción. Decimos, sí, estoy bien, comí los alimentos que debería, me siento bien. Al contrario que los otros tengo estos sentimientos. ¿Qué pasa? Que muchas veces también identificamos mal el hambre. ¿Por qué? Porque la sed, por ejemplo, tiene las mismas signos que el hambre física, por lo tanto no sabemos si tenemos sed o hambre. Entonces cuando nosotros tenemos esta sensación o vacío, principalmente es tomar agua y luego consumir alimentos si es que no han pasado. Voy a ir un poquito más rápido para que podamos entonces alcanzar bien en el tiempo.
Entonces nosotros aprendemos a gestionar las emociones que nos producen experiencias cotidianas, asimilando con actitudes positivas y sin que lleguen a bloquear. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos, por ejemplo, los sentimientos negativos, podamos poder expresarlos y siempre acudir, ojalá, a las familias, a los amigos, por ejemplo, a las orientadoras que ustedes tienen dentro de la universidad, o un profesional como un psicólogo, a las clínicas de psicología, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos ayuden a comprender y a manejar las situaciones y podamos llevarlas y hacerlas más llevaderas. Pero también lo podemos hacer de la casa, ¿cierto? Hay distintas emociones, pero lo primero es que debemos aprender a gestionar estas emociones. Nosotros podemos tomar 4 puntos para comenzar a gestionar la emoción. Primero es aceptar, o sea, debemos reconocer que es algo normal y que todo el mundo lo siente. No pensar que ¿por qué me pasa solo esto a mí? No, le pasa a todo el mundo, entonces debemos aceptarlo. Después tomar distancia de este pensamiento, por ejemplo, no reaccionar automáticamente a él. Si tengo si siento pena, comer un chocolate, no. Es tomar distancia primero del pensamiento y luego recordar siempre el orden de los valores y de las prioridades. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para mí? ¿La gratificación o me inquieta consumir ciertos alimentos? También recordar que nosotros a través de los alimentos cuidamos nuestro cuerpo que nos entrega, por ejemplo, podemos hacer las distintas actividades del día a día. Entonces tenemos que también mantenerlo. Es como una maquinita. Si la maquinita no le hacemos mantenciones, ¿cierto? No la cuidamos, no la lavamos, etcétera, entonces no vamos a tener buena aceptación y buen trabajo durante el tiempo. ¿Ya? Y siempre premiarse a sí mismo, o sea, tener una charla interna. Por lo tanto, si yo tomo una buena decisión, es decir, ¿sabéis qué? Bien, me felicito porque hoy día le dije no a un chocolate, o estoy satanizando el chocolate, pero en verdad no es como el alimento que uno principalmente tiene en mente, pero hoy día me sentí mal, tenía pena, pero no me comí la tableta del chocolate entera, sino que me comí un cuadradito, entonces felicitarme por esa acción, ¿ya? También es importante o poder escribir en un blog, en un diario, si tenemos en una agenda, etcétera, eh, sobre la comida a lo largo del día. Por ejemplo, hoy día consumí esto al almuerzo, pero sabes que lo hice, por ejemplo, consumí papas fritas porque me sentía alegre, me sentía o tenía pena. Entonces, escribir o tratar de describir el alimento con la emoción que hemos sentido. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se han planteado eso, que ciertos alimentos comen en ciertas situaciones. Entonces, tenerlo anotado en un cuadernito o en una hoja nos ayuda a ver cómo estamos relacionando. Entonces, si podemos gestionar, por ejemplo, para otra vez que sentí pena no comer ese cierto alimento, sería lo ideal. ¿Ya? Sí o sí, lo ideal es que tengamos los tiempos de comida durante este tiempo de cuarentena, ¿ya? O sea, mantener una cierta normalidad dentro de la alimentación. Por ejemplo, al desayuno, tener un desayuno, almorzar, comer durante la cena, ¿cierto? O la once. ¿Por qué? Porque tener tantos tiempos, tan largos tiempos de comida también nos ayuda a la ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuadros que decimos, no sé, ayunos muy prolongados. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos estos ayunos muy prolongados, llego con esta ansiedad o esta hambre, ¿cierto? A comer y consumo más alimentos de los que debería. Por eso mantener siempre los horarios de alimentación, ¿ya? Y darnos estos baños de autoestima, entonces tomando alimentos que nos nutran, que sean autoestima. La comida también se agradecerá entonces mi cuerpo y qué comida será mejor para sentir. ¿Ya? Vamos a avanzar. Tengo un problema un poquito con la alimentación consciente entonces abarca eso. ¿Qué alimentos o cómo yo soy consciente de lo que estoy consumiendo?
Por lo tanto, lo ideal es que cuando nosotros vayamos a plantear entonces los alimentos en sí en el plato, yo no esté cerca de algunas distracciones, ¿ya? Comer solamente cuando tengamos hambre y dejar de comer cuando ya estamos saciados. Por lo tanto, yo también debo identificar qué alimentos me ayudan a saciar o no mi alimento o no mi hambre física. Por lo tanto, eh, reconocer también qué volúmenes son los ideales para mí, qué forma, por ejemplo, a mí no me gusta la consistencia papilla. ¿Alguno más identifica qué consistencia no le gusta, por ejemplo? Por ejemplo, la consistencia jalea, ¿cierto? Consistencia flan. Hay ciertos alimentos que uno dice, hoy no me gusta porque es como chicloso, o es como enarenado, no sé, por ejemplo, la panita de pollo, que tiene una consistencia cierta especial. Entonces nosotros deberíamos poder identificar qué hambres, o sea, perdón, qué alimentos no nos gustan solamente por la sensación que nos hace dentro de la boca. ¿Ya? Entonces eso significa que nosotros estamos siendo conscientes de lo que estamos alimentando. Y a eso se enfoca el mindfulness, a saber en el desarrollo cotidiano de la vida qué es bueno o no para mí. Entonces nosotros a través de eso, ser conscientes de lo que estamos introduciendo en nuestro organismo, podemos identificar y modificar. Y principalmente a eso también apunta poder cambiar hábitos de alimentación saludable. ¿Ya? Y también, a partir de eso, elegir libremente mis alimentos. Como ya lo dije, el desarrollo multisensorial del alimento, a través de el olor, el sabor, la consistencia que ellos tienen, sí o sí, mantener alejada toda la... Porque ¿qué pasa? Que nosotros estamos en el celular, ¿cierto? Estamos en el celular, ¿cierto? Y estamos comiendo y no nos damos cuenta cuánto comimos, qué comimos, a qué sabía, era dulce, era salado, era rico, era malo. Entonces, inconsciente. También disfrutar de las personas que me están rodeando, hacer un momento agradable la alimentación. Eh, Tratar de evitar, obviamente, las discusiones, etcétera. ¿Por qué? Porque luego vamos a asociar ciertos alimentos a ciertas condiciones, como ya lo decía. Por lo tanto, si tuvimos una discusión y estaba comiendo cazuela, quizás después nunca más voy a comer cazuela porque me recuerda a esa discusión. Por lo tanto, siempre hacer uso de nuestros sentidos. ¿Bien? Y contarles que nosotros tenemos un aminoácido, que es el triptófano, que nos ayuda al bienestar y al estado de ánimo. Por lo tanto, el triptófano es este aminoácido que nos ayuda a sintetizar un, un, otro químico que es la serotonina. Entonces, a partir del triptófano obtenemos la serotonina y entonces es un moderador que nos ayuda a relajarnos, por ejemplo, hace como este mediador que nos ayuda también en los ciclos del sueño, porque ayuda también o precursor de la melatonina y es indispensable también para nuestros estados de ánimo y de bienestar. Por lo tanto, ¿dónde encuentro este aminoácido como el triptófano? Lo encuentro en alimentos como los cárnicos, en los frutos secos, en las frutas, en el chocolate. En el chocolate, ojalá sobre el 70% de cacao, obviamente, porque además nos ayuda a mantener nuestra flora intestinal, o sea, los microorganismos, la microbiota a nivel intestinal de buena manera y también nos ayuda a sintetizar entonces esta serotonina a partir del ¿ya? También ayuda como un efecto antidepresivo, de mediación en la producción de la serotonina, buena disminuye también o funciona como un ansiolítico para, por ejemplo, las conductas agresivas, tiene un efecto también de antienvejecimiento prematuro, entonces lo ideal es incorporar este nutriente como el triptófano dentro de nuestra alimentación y principalmente es dentro de la alimentación variada, o sea, tener de estos
todos estos tipos de alimentos durante el día. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Ojalá me las dejen en el chat para poder interactuar un poquito más rápido, ¿cierto? Y aquí yo creo que ya Daniela nos puede ayudar también con las preguntas y Sí, César Villagrán dice, ¿qué hay de los bajones post-droga alcohol? ¿Estos responden a un hambre física o un hambre psicológica? Oye, tremenda pregunta el de César. Sí, sí, es un hambre psicológica, o sea, un hambre que finalmente no es fisiológica. Bueno, al menos que hayan pasado mucho tiempo sin comer, ¿ya? Pero recuerden que las drogas son psicotrópicos, entonces actúan a nivel hipotalámico. Y en el nivel hipotalámico es donde se producen nuestros mediadores químicos que tienen que ver con el hambre, con, con la saciedad, por lo tanto tiene que ahí interactuar seguramente la droga en sí a nivel del hipotálamo, por lo tanto pueden responder a un hambre más fisiológico, o sea, perdón, eh, emocional. Michelle, ¿y qué pasa con esto de los antojos de las embarazadas, por ejemplo? ¿Sería hambre emocional o hambre física? No, ese es un hambre emocional, pero se puede hacer una asociación directamente con las hormonas. Lo mismo pasa durante como ya lo he explicado, durante el periodo menstrual, ¿cierto? Tenemos una mayor cantidad de hormonas, por lo tanto, esas hormonas nos hacen un desequilibrio a nivel de las hormonas que tienen que ver con el hambre y la saciedad, por ejemplo, la grelina, la leptina, etc. Tienen que ver más a nivel fisiológico. Nos dice, ¿el ayuno intermitente lo recomiendas en estos tiempos? ¿Nos ayuda a regular las emociones? A ver, yo con el ayuno intermitente tengo un tema ya, porque yo realizo ayuno intermitente, debo confesarlo. Como nutricionista realizo el ayuno intermitente y es producto, y el ayuno, según estudios, está recomendado para las personas ansiosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de la alimentación, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las personas con ansiedad tendemos a consumir ciertos alimentos en mayor. ¿Qué es el ayuno intermitente? Ya, primero vamos a identificar qué es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es dejar de consumir alimentos en periodos largos de tiempo. Por ejemplo, hay periodos de 12 horas, hay periodos de 14 horas, hay periodos de 16 horas. ¿Ya? Esto es recomendado para personas que, por ejemplo, están con obesidad, con sobrepeso, pero sí en ciertas condiciones bioquímicas. Por ejemplo, sus parámetros de glucosa, de insulina, deben estar en condiciones lo más cercano a lo normal. ¿Ya? Eso es el ayuno intermitente. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, nosotros tenemos que ser conscientes de la alimentación, como ya lo como conversábamos. Entonces, al hacer este ayuno, uno se comienza a pensar, ¿cierto?, en qué va a comer, entonces ordena su alimentación. Por lo tanto, cuando yo salgo de este ayuno, comienzo con alimentos saludables. No es la idea que yo esté tanto tiempo sin comer y después consuma alimento a destajo. No, es consumir alimentos en esta ventana que yo tengo para comer, saludables, en las cantidades y en las porciones que nosotros debemos, ¿ya? Y siempre lo ideal es que sea asesorado por un profesional, tanto nutricionista como médico, para ver el tema de cómo se relaciona con mi organismo bioquímico. Glicemias, insulina, colesterol, etcétera. Pero sí está recomendado para el ayuno intermitente para disminuir los cuadros ansiosos. Y No sé Carolina si nos hay hace la última pregunta. Sí, dice, al relacionar el hambre emocional con la ansiedad, ¿qué consejos les darías para tratarla? ¿Cómo entonces relacionamos el hambre emocional con la ansiedad? Lo que ya les comentaba, que es escribir en un diario finalmente cómo relaciono yo ciertos sentimientos a ciertos alimentos y por lo tanto poder hacer el cambio, poder alimentarnos como con ayuno intermitente, o sea, ser consciente de lo que estamos consumiendo o si no estamos acostumbrados o nuestros parámetros bioquímicos no nos acompañan, es realizar eh, seguir tu conducta normal de alimentación, desayuno, almuerzo, once y no pasar tanto tiempo
pensando en qué comer. Por lo tanto, puede ser también una opción preparar minutas. Por ejemplo, mañana voy a consumir esto de desayuno, esto de almuerzo, esto de cena u once. ¿Por qué? Porque nos prepara y nos hace menos ansiosos a pensar en qué voy a consumir. Consumir bastante agua, ya, como ya les mencionaba, nosotros como nos sentimos muchas veces con sed, confundimos con hambre. Por lo tanto, comemos en vez de tomar agua y lo que estamos es deshidratados. ¿Ya? Entonces, primero bajarla o seguir la alimentación y luego o sea, primero tomar agua, si seguimos con la misma sensación, era hambre, finalmente. ¿Cuántos días seguidos debe estar? Yo creo que deberíamos después proponer como tema el ayuno intermitente, ya para no centrarnos en ese tema ya que estamos hablando de la una persona que recomienda tratar ansiedad realizando actividades como yoga o algún hobby antes de consumir algún alimento, respecto de consumir alimentos asociados a la emoción no restringida. Ya. Recomendado todas las actividades físicas que puedan o que nos ayuden en la respiración. Tener una respiración consciente también nos hace ser consciente de nuestro cuerpo, por lo tanto también de la alimentación. ¿Ya? Y consumir algún alimento respecto, sí, ojalá si nosotros estamos asociando una emoción con un alimento, restringirlo o cambiar la emoción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy consumiendo chocolate y tengo una sensación negativa, llevarlo a otro sentimiento, sea positivo, y luego restringir el consumo de ese alimento si no es saludable. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta. Yo creo que ya vamos cerrando, Michelle. Sé que quedan varias preguntas en el tintero, el tema es súper entretenido y esperamos poder continuar los días martes teniendo talleres de vida saludable. Así que atentos, chiquillos, si es que se abre la oportunidad de un nuevo taller, aprovechen de ponerlo en las evaluaciones del taller de hoy, sugerir nuevas temáticas de nutrición, de vida saludable para que podamos tomar esas ideas e irlas convirtiendo en taller todas las semanas. Así que les agradezco, te agradezco a ti, Michelle, por el tema. Sé que hiciste una pasada muy rápida por el tema de la alimentación emocional. Esperamos tener una segunda versión. Obviamente, si los alumnos, los estudiantes lo solicitan en las evaluaciones de los talleres, aprovechen de ponerla ahí. Así que muchas gracias. Les voy a recordar a los alumnos que los talleres van a estar colgados a partir de mañana, el taller de hoy de Michelle, en el link que les voy a poner ahora en el chat para que ustedes lo revisen. Y además les voy a poner el link de la encuesta de evaluación del taller para que por favor, como les estaba comentando, aprovechen de poner sus impresiones y sugerencias de nuevos temas. ¿Qué otra información además? Hoy día en la tarde a las 19 horas vamos a tener talleres en vivos que son parte del programa de salud mental de la USS. Son talleres de relajación de diversos tipos. Cada uno de los Instagram de las AE, de cada una de las CE va a estar con un taller distinto. Se los acabo de poner en el chat. Cada uno de los talleres vamos a tener sonoterapia, técnica de relajación para bruxismo, yoga en casa. Así que ustedes van a poder disfrutar de cada una de las técnicas de relajación conectándose en los Instagram de las sedes. ¿Cuál es el próximo taller que viene? El próximo viernes vamos a tener otro tema muy, muy entretenido del área de salud mental. Vamos a tener higiene del sueño, técnica y estrategias para dormir mejor. Va a estar a cargo del orientador Félix Lillo de la sede de Patagonia, así que les pedimos a todos que estén atentos porque ya vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales la información de este nuevo taller que va a ser el día viernes a las 12 horas. Muchas gracias, Michelle. Vuelvo a despedirme de ti. Me despido también de todos los asistentes. Fue un súper buen taller. Muchas gracias Sí, a todos. gracias. Cualquier duda estamos aquí, nos pueden mandar sus impresiones acá en el chat. Yo me voy a quedar un ratito acá y mañana ustedes pueden descargar este taller. Que estén todos Sí. muy, muy Igual bien. deja a los invitados, si es que tienen alguna duda, que me escriban. Mi Instagram es tal cual, menutro.cl.
cómo sale la presentación, entonces cualquier cosa me pueden escribir ahí también sobre la presentación. Ok. Muchas gracias, Michelle, que estén muy bien, chao, Chao, chiquillos. gracias.